Bienvenidos al QuimiQuiz de hoy. En esta ocasión vamos a calcular el porcentaje de rendimiento de una reacción química. El porcentaje de rendimiento de una reacción química se calcula mediante la siguiente expresión matemática: el rendimiento experimental entre el rendimiento teórico multiplicado por 100, entendiéndose como el rendimiento experimental aquel que se da en la realidad, ya sea en el laboratorio de química, en una cocina o también en un reactor químico en el caso de las industrias. Y el rendimiento teórico va a ser aquel que calculamos, digamos, en el papel. El porcentaje de rendimiento difícilmente llegará a 100%, debido a que hay factores que siempre lo van a afectar, tales como la temperatura, la presión, concentración de los reactivos, naturaleza de los reactivos, entre otros. Le damos lectura a nuestro ejercicio. ¿Cuál es el porcentaje de rendimiento del dióxido de carbono cuando se hace reaccionar 300 gramos de gas butano, C4H10 o gas de cocina, con suficiente oxígeno para producir 825 gramos de dióxido de carbono? Y se nos provee la ecuación balanceada. En este caso es una reacción de combustión, debido a que se quema un gas y se produce dióxido de carbono y agua. El primer paso que debemos realizar es plantear nuestro problema. Primeramente, vamos a analizar nuestros datos. Se nos dice que se queman 300 gramos de gas butano o gas de cocina con suficiente oxígeno para producir 825 gramos de dióxido de carbono. Vamos a partir de los 300 gramos de gas butano. Los 825 gramos que nos da el problema se refiere al rendimiento de tipo experimental. Nosotros aquí vamos a calcular el rendimiento teórico primeramente. Planteamos tres factores de conversión. El primero de ellos va a ser la masa molar del gas butano. El segundo va a ser la razón molar entre el gas butano y el dióxido de carbono. Y el tercer factor, finalmente, utilizará la masa molar del dióxido de carbono para poder calcular los gramos de ese gas. Obtenemos los pesos atómicos del carbono y el hidrógeno de nuestra tabla periódica y multiplicamos por sus subíndices o las cantidades de carbono e hidrógeno que hay en su molécula. Multiplicamos 4 por 12 y 10 por 1 y luego sumamos, y esto nos dará que su masa molar es de 58 gramos sobre mol. Tomamos ese dato y lo colocamos en el primer factor de conversión. Colocamos los 58 gramos del gas butano en la parte inferior del factor de conversión y un mol de gas butano en la parte superior para simplificar gramos con gramos y nos quede moles de gas butano. El siguiente paso es encontrar la razón molar entre el gas butano y el dióxido de carbono. Para ello tenemos que remitirnos a la ecuación química balanceada. En la ecuación química balanceada vamos a observar que 2 moles de gas butano producen 8 moles de dióxido de carbono. Colocamos 2 moles de gas butano en la parte inferior y 8 moles de dióxido de carbono en la parte superior para poder simplificar moles de gas butano con moles de gas butano y nos quede moles de dióxido de carbono. Una vez tenemos las moles de dióxido de carbono, el último paso es encontrar la masa molar del dióxido de carbono para convertir a gramos. Dado que un mol de dióxido de carbono va en la parte inferior del factor de conversión y los gramos irían en la parte superior. Vamos a nuestra tabla periódica, buscamos los pesos atómicos, el del carbono es 12 y el del oxígeno 16. Multiplicamos y sumamos y eso nos da 44 gramos sobre mol. Procedemos a rellenar nuestro factor de conversión, un mol de dióxido de carbono en la parte inferior y 44 gramos de dióxido de carbono en la parte superior. Bien, una vez que hayamos rellenado todos nuestros factores de conversión, vamos a observar que todos quedan simplificados, excepto los gramos de dióxido de carbono, que es nuestra incógnita. El siguiente paso es multiplicar
todos los números que están en el numerador y dividir entre los del denominador. Es decir, en este caso se va a multiplicar 300 por 8 por 44 y dividir entre 58 por 2. Vamos a nuestra calculadora científica y realizamos la operación. 300 por 8 por 44 entre, vamos a los paréntesis de la calculadora, abrimos paréntesis, 58 por 2, cerramos paréntesis, igual. Y esto nos dará como resultado 910,34 gramos. Estos 910,34 gramos corresponden a nuestro rendimiento teórico. Es decir, lo que en teoría se produciría si se quemaran 300 gramos de gas butano con suficiente oxígeno. Bien, el problema nos provee también un valor de tipo experimental, es decir, que en un laboratorio se obtuvieron 825 gramos de dióxido de carbono al realizar esta reacción de combustión, y el que acabamos de calcular sería nuestro rendimiento teórico. Vamos a proceder a reemplazar estos datos en la fórmula. Reemplazamos 825 gramos, nuestro rendimiento experimental, y 910,23 gramos, que es nuestro rendimiento teórico. Dividimos 825 entre 910 y multiplicamos por 100. Y esto nos dará como resultado 90,63% de rendimiento. Y de esta manera hemos llegado a la culminación del QuimiQuiz de hoy. Si te ha sido de utilidad este video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, a compartir con tus compañeros de clase y regálanos un grandioso QuimiLikes. ¡Hasta pronto!